¿Qué tal? ¿Cómo andan, amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, digo como siempre, porque no sabemos cuándo lo ven. Bienvenidos de vuelta a Hora Libre después de este mes de vacaciones que tuvimos. ¿Qué mes, eh? ¿Qué enero? Bueno, en el día de hoy, tenemos un invitado especial, muy especial, el compañero Edgardo de Petri, que ahora lo vamos a presentar como se debe. Pero antes voy a presentar a mi compañero, bueno, recordarle que soy Hernán, subsecretario de organización hoy del SUTEBA Loma de Zamora, de la CTA de Loma de Zamora. Y les voy a mi izquierda la compañera Franca. Franquita. Hola, ¿cómo están? Acá de nuevo, después de vacaciones, pónganle. Así que bueno, acá estamos, yendo también los temas de educación, laboral y todo el inicio del ciclo. Bueno, acá y a mi derecha, no que significa que sea de derecha, sino que está a mi derecha circunstancialmente, Claro. mi amigo el correntino que no habla guaraní ni come naranja. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Sergio, soy docente de escuelas técnicas y vocal del Consejo Ejecutivo del Sindicato de Loma de Zamora, de SUTEBA. Y como dijeron mis compañeros, acá después de un breve receso, porque la verdad es que pasó volando esto, pasó muy rápido. Y acá estamos de vuelta con muchas ganas de seguir, de continuar en lo que es el stream de Hora Libre. Bueno, muy bien. Bueno, entonces tenemos las vías de contacto por medio del teléfono. Después ahí Lauti si los puede poner, sin un golazo, y si no lo digo, lo voy a decir 11 23 76 9431, 11 23 76 9431, o si no por el medio del chat, tanto del Instagram, del YouTube, donde estén conectados o no estén conectados, ahí nos pueden mandar más un mensajito y hacer preguntas. Bueno, qué decir, ¿no? Qué decir de estos últimos, este último mes y principalmente de esta última semana. Como lo dije recién, tenemos acá al compañero Edgardo de Petri, dirigente. Me quedé quieto, ¿no? Ahí estamos. Ustedes me escuchan, yo me quedé quieto, no se hagan problema, ¿eh? ¿Lo tenemos, Lauti? No se hagan ningún problema, nos quedamos quietos. Suelen ser las mejores familias. Le pasa a los canales de televisión, no nos va a pasar a nosotros. Bueno, seguimos, tranqui. No te hagas problema. Bueno, quedamos quietos. Vamos con la presentación del compañero. Ahí está. Bueno, entonces el compañero Ricardo de Petri, compañerazo, dirigente, hoy secretario general del Frente Transversal, ex diputado por varios mandatos que después vamos a recordar. La verdad que es un orgullo para mí como militante del campo nacional y popular tener en esta mesa al compañero Edgardo de Petri. Edgardo, buenas Hola, tardes. ¿qué tal a todos? Gracias por invitarme. Bueno, a ver, arrancamos un poquito. Contarnos un poquito, a ver, Edgardo, vos sos nacido en Santa Fe y después te fuiste para el sur. Contanos esa experiencia de haber trabajado en la mina de Río Turbio y creo que ahí, a partir de ahí lo conociste a Néstor. Sí, así es. Bueno, nací en Villa Cañas, y hice la escuela industrial en Córdoba, me recibí de técnico minero ahí. Ok. Me fui a dedo hasta Río Turbio, buscando laburo. En aquel tiempo también escaseaba, o sea, el tema del trabajo que escasea no es nuevo. Tal cual. Hace rato que venimos crisis tras crisis, era la crisis del 80. Mirá. La hiperinflación del Alfonsín y todo ese escenario. No, todavía estábamos en dictadura cuando yo ingresé al yacimiento. Nada, ahí llegué, encontré laburo. ¿Qué edad tenías, Edgardo? 18 años. Ah, eras Sí, muy 18 años jovencito. cumplido, salí de Colimba con 18 y me rajé. Ok. Buscando laburo. Porque aparte, en aquel tiempo, bueno, creo que me quedó grabado, mi compañera había quedado embarazada de mi primer hijo y yo le dije, consigo el laburo, vengo y me caso, como era un mandato para nosotros por lo menos, en esas épocas y en ese contexto histórico y familiar. Así que bueno, hice eso, conseguí laburo, y ahí ya quedé en el yacimiento. Y bueno, al poco tiempo los militares, el sindicato estaba intervenido por la Armada. Jorge era un dirigente sindical de la Armada, era parte de los colaboracionistas del movimiento sindical.
Pero bueno, la dictadura le pone el cierre al yacimiento y ya, bueno, hace una movilización tremenda. Ninguno estábamos afiliados, obviamente ATE ahí tenían 200 afiliados, éramos 3.000 laburantes. Así que lo primero que se nos ocurrió con los más grandes, los compañeros de la resistencia, porque ahí hubo muchos compañeros que fueron del exilio interno. Entonces los más compañeros del PC, compañeros peronistas, ¿no? Empezaron a armar el sindicato. Yo aparezco ahí como delegado, digamos, de sector. Obviamente cuando se arma todo el revuelo, la dictadura manda al interventor ahí, le dice, che, acá hay dictadura para 50 años, déjense de joder. Aparte dice el tipo, pasé por gendarmería antes, tienen el legajo de todos ustedes, ¿viste? Así una intimidación brutal. Pero tuvo la mala idea de decir, nosotros apretamos, queríamos la normalización del sindicato. Y bueno, él tuvo la mala idea de decir, bueno, si juntan 200 en una asamblea a la tarde, era a las 10 de la mañana. Si a las 5 de la tarde juntan 200 en una asamblea, le doy la normalización. Porque ya venía discutiéndose ya la salida de la derrota a la dictadura, ¿no? Después viene Malvinas, pero ya había unas grietas ahí. Y bueno, le juntamos 2.500. Claro. Laburantes, todos pibes, éramos todos, ¿no? Claro, 18, 20 años, 25, 30 años, creo que tenía más, era 40 años, venía de la experiencia de los 70. Le juntamos todo el yacimiento, le sacamos la normalizadora, y a partir de ahí no paramos. O sea, yo no paré, digamos, estuvimos militando en ATE. Y el abogado, tanto Néstor como Cristina del sindicato, eran ellos. O sea, nosotros nos conectamos, en mi caso, sí. yo fui delegado, después fui delegado de la Junta Interna de Delegados, nosotros teníamos unos 150 delegados, y después la normalización, cuando ya vino la democracia, soy secretario general del sindicato. De ATE de allá, de ATE Río Turbio, que era una seccional. Ahí ganamos el sindicato con la lista verde, con Germán, Abdala, con Víctor, bueno, en fin, recuperamos un sindicato medio emblemático del movimiento sindical en ese tiempo que se discutía la normalización de los sindicatos. Nosotros fuimos parte del proceso de renovación sindical con otros dirigentes que después algunos, ¿no? Tomaron caminos distintos. Pero bueno, fue la Unión Ferroviaria Pedraza La Verde, José Rodríguez Mata La Verde, veníamos en el proceso político de Mari Sánchez después, que también era parte de todo ese proceso, con el sindicato de farmacia, que también un sindicato muy combativo, muy representativo. Nada, y nosotros recuperamos ahí, y los abogados nuestros, que contratamos nosotros para defender a los trabajadores, eran Néstor y Cristina. Digamos que eran abogados del sindicato y fueron mucho tiempo. Entonces vos ahí encontrás la relación con los compañeros, que después algunos decían que Néstor, que Cristina no era abogada, pero bueno, ahí empieza a encontrar la relación con Néstor y con Cristina. O sea, a partir de ahí. Sí, después yo me afilié al peronismo porque no sabíamos un carajo, nada, ni siquiera del sindicato, de política, nada, no teníamos la experiencia militante, éramos muy pibes. ¿Y cómo fue que te acercaste a ser delegado? ¿Cómo? Mirá, fue porque ante la situación casi de un estallido, digamos, y la desesperación de que nos quedábamos sin laburo, los compañeros pasaban diciendo quién quería ser delegado. Nadie levantaba hasta que yo levanté la mano y digo, bueno, este es el delegado. Claro. Se hizo el acta, ¿viste? Así. No había mucho espacio para alguien tenía que tomar pensar. Alguien me tocó, y yo después, una vez que entendí, rápidamente entendí el rol del movimiento obrero, el poder del movimiento obrero, la capacidad de movilización del movimiento obrero, la intervención social muy directa del movimiento sindical en la comunidad, ante la empresa, en la política. Yo también la aprendí, y creo que tuve también una formación que me permitió a mí con ATE Nacional, en ese momento era ANUSATE, estábamos afuera, pero ANUSATE Lista Verde, con Germán, con Cuagliaro, con Zapata, con Víctor de Genaro, compañeros muy valiosos del movimiento obrero argentino, que yo ya me parí, digamos, en la vida sindical con esos compañeros. Claro. Y después tuve la suerte también de formarme en la Unidad Básica de Eva Perón, porque yo me afilio al peronismo con los compañeros de la tendencia. Había muchos compañeros de la tendencia que habían armado la Unidad Básica de Eva Perón. Era la lista blanca, en Turbio, sí, enfrentada a la ortodoxia peronista y todas estas cuestiones. Y después con Néstor, digamos, que todo ese proceso a mí me fortaleció mucho,
Te formó. Y bueno, y sí, y aparte soy un lector muy empedernido también, leo mucho. Y los libros, qué sé yo, nosotros hacíamos formación sindical con los delegados leyendo el libro de Las venas abiertas de América Latina de Galeano. Claro. Entonces, por ahí, todas esas cosas, cuando uno las piensa, dice, bueno, fui parte de un proyecto colectivo y de compañeras y compañeros que te fueron ayudando a transitar el camino y a dar este debate. Bueno, después vine a Arte Nacional, obviamente me vine a Lanús porque como no conocíamos Buenos Aires, el único que conocía yo era Víctor de Genaro, y me vine también por él a Lanús. Mi compañera tenía terror de venirse a Buenos Aires, de Turbio a Buenos Aires, era un cambio abrupto, brutal, y bueno, nada. Después me quedé en Lanús, ya milité en Arte Nacional, después fundamos la CTA. Nosotros pasamos a Arte Nacional, cuando llegamos nosotros teníamos 40.000 afiliados. Cuando nosotros dejamos Arte y nos fuimos a fundar la CTA, Arte tenía 250.000 afiliados, o sea que hicimos un laburo grande de fortalecimiento de la organización, muy importante. Así que nada. Y con Néstor, él después llega a intendente. Sí. Bueno, cuando nosotros estábamos juntos, él era abogado. Lo único que sabíamos nosotros, nos ganaba todos los juicios por los trabajadores, digamos. Eso Claro. era garantía, vos le dejabas un juicio laboral A Néstor y a sabías Néstor que... y ganábamos, listo. Esa era clave. En el medio era así. El lupo, decíamos el lupi, que era tremendo para el juicio. Así que, y él venía mucho al sindicato, o sea, venía mucho a hablar con los trabajadores en el cuerpo delegado, incluso en las asambleas. A veces lo teníamos que parar porque hablaba más que nosotros. Entonces nosotros tenemos un vínculo de ahí, de lo sindical, y yo me quedé, construí una amistad después, porque él después fue intendente, después fue gobernador, y siempre me unió la construcción sobre Turbio, porque Turbio siempre estuvo en discusión que le iban a cerrar. Entonces nosotros vivimos en conflicto tras conflicto, tras conflicto. O sea, tuvimos 30 años de conflicto, hasta que vino él. Cuando él fue presidente pudimos avanzar en resolver gran parte de todo el tema productivo. Que cuando vino el macrismo lo volvió a tirar para atrás, lo vuelve... Bueno, pero bueno, es la vida, la pelea, ¿no? La lucha. Pero ahí nos quedamos también construyendo, aparte de una relación política, porque después fuimos parte de la lista y todo demás. Claro, eso es lo que yo te quería preguntar. peronismo. Después Sí. de esta cuestión de visibilidad con lo sindical, porque, o sea, yo me acuerdo que vi una foto, después leyendo un poquito tu historia, vi una foto que estaba con el CAS, con Río Turbio, todo, al lado de Néstor. Después de esta visibilidad sindical, ahí que vos, ¿cómo es el paso a la política, a la militancia y a ser después diputado nacional 3 veces? 3 veces. Sí, a ver, nosotros, primero yo no creía que iba a llegar a presidente, o sea, de hecho lo discutíamos en más de una oportunidad. Me acuerdo una charla una vez en Calafate. Yo siempre, después de Turbio, nos íbamos a Calafate ahí con los compañeros, de paso nos quedábamos unos días ahí, que es un lugar maravilloso. Sí. Y ahí siempre nos encontrábamos los de enero, casi siempre, o cuando nos veíamos en Buenos Aires. Él venía mucho a Buenos Aires también, y como gobernador, y hablábamos. De hecho, con la CTA tuvo muy buenas relaciones, o sea, firmamos convenios, capacitación, un montón. Aparte de los viajes, los conflictos, nosotros tuvimos muchos conflictos. Yo escribí algo en un libro que hizo el Topo Devoto, lindo. Yo puse las 2 o 3 experiencias que yo tuve con él en términos de compañero militante, digamos. Contanos una, dale, una cortita. Una, qué sé yo, la toma de la mina en el 94, o sea, los mineros deciden quedarse adentro de la mina porque no le pagaban los sueldos y bueno, había mucha conflictividad social. Entonces, nosotros habíamos perdido el sindicato, habían ganado los compañeros de izquierda y había muchos niveles de violencia. Y la derecha ganaba en Buenos Aires con Rico, no sé si se acuerdan. Sí. Que tuvo sus coletazos en el sur, porque uno de los batallones de Río Turbio se levantó en Semana Santa, así que estaba fuerte el riquismo por un lado y la izquierda. Y el peronismo estaba atomizado, dividido, nosotros habíamos perdido el sindicato, era una crisis. Y había ya un grado de violencia en ese conflicto muy grande. Muy grande. Para mí, gobernado ese conflicto,
no en la conducción política, sino en términos ideológicos y en términos de la sociedad gobernado por la derecha. De hecho, conmigo viajó uno de los representantes del Modín, en ese momento del riquismo, al conflicto, con lo cual había ahí toda una situación de violencia muy, muy importante, por un lado y por el otro. Nada, entonces era tal el nivel de desesperación. Nosotros nos enteramos, aparte TN ya estaba antes de la toma, estaba allá, estaba en Turbio, estaban todos los canales de televisión en directo la toma, y nosotros acá. Así que nada, la organización decide que vaya yo. Yo no quería ir, en realidad, a pesar de que yo salí de ahí, digo, es un conflicto muy violento, muy brutal, me parece que tiene que ir otro cuadro para... fui yo. Estamos hablando más o menos de los años 94. 94. Pleno menemismo. Sí, Claro. perfecto. Pleno menemismo y plena destrucción del aparato del Estado, privatización, precarización, Todo. caída salarial, bueno, concesiones. algo escandalosas. parecido, ¿no? Un poco lo que... Bastante parecido. Bastante parecido, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a ese conflicto porque la verdad era el que más sabía del conflicto, quien más conocía el conflicto y todo demás. Claro, vos ya Mis estabas en la- compañeros estaban ahí. Nada, fue un conflicto complejo. Por ejemplo, te ponían un muñeco ahorcado, ¿no? Con consigna, muerte a los dirigentes, ¿viste? Era toda una cosa compleja, muy feo, nos tocó vivir eso. Él era gobernador y Menem era el presidente. Entonces yo voy al conflicto, yo me instalo en la mina, puedo entrar, porque estaba difícil si podía entrar, porque eran todos los retenes que habían puesto, estaban 5 kilómetros adentro, con lo cual había que pasar varios retenes de seguridad que habían puesto los compañeros. Bueno, pude pasar discutiendo con todos ellos. La mitad me bancaba, la mitad me discutía, pues era así, porque era una situación de crisis importante en la condición política. El peronismo totalmente atomizado, 7 listas tenía el peronismo. Y bueno, yo me instalo ahí, puedo entrar y puedo terminar conduciendo el conflicto. O sea, a los 3 días yo ya estaba conduciendo el conflicto, porque la realidad que era que el conflicto se había tomado por derecha, que eran los profesionales. Claro. La izquierda no había podido entrar adentro, aunque lo fogoneaba, pero no lo conducía, tenía gente adentro, pero la mayoría eran compañías nuestras que estaban ahí. Había como 300 mineros abajo. Y la mayoría era toda la verde, la mayoría. Así que rápidamente pudimos reconstituir la conducción del conflicto, despacito, ¿no? Tranquilo. Estuvimos 11 días dentro. 11 días, sí. 11 días. Y nada, acá Víctor de Genaro bien, negociando. Nuestro patrón era Luz y Fuerza, la Federación de Luz y Fuerza, que había ganado, estaba concesionada el yacimiento con Luz y Fuerza. Mirá. Y Menem gobernando. Y Néstor, Menem Nación y Néstor en la provincia. Nada, ese conflicto fue un conflicto durísimo, para como no había celular y no había nada, así que había que bancársela, sin letras, sin líneas, sin nada. Bueno, nosotros pudimos, cuando fracasa la conducción de la izquierda y también de la derecha, que estaban medio todos mezclados ahí, los compañeros nos piden la palabra a nosotros, y dicen, bueno, a ver qué opina Edgardo, que vino, qué sé yo, en medio quilombo, y yo empezamos a conducir, empezamos a armar, y ya teníamos la conducción del conflicto a la semana, a los 9, 10 días. Ahí yo salgo y le digo a Víctor, mira, tenés que conseguir en la negociación esto y esto y esto, y decir a Néstor que tiene que venir. Tiene que venir. Yo haciendo amigo de Néstor, queriéndolo, bancándolo, pero bueno, era una situación muy, muy compleja. Fue así, digamos, se aprobó el petitorio, desde abajo de la mina, le mandamos el fax, se aprobó, nos devolvieron el fax, el Ministerio de Trabajo. Obviamente no era lo que pedían todos los compañeros, pero era un pasito, la organización. Ahora estábamos cansados, un conflicto muy desgastante. 11 días. 11 días adentro, sí, durmiendo adentro, comiendo adentro, haciendo todo adentro de la mina. Bueno, cuando se vota el acta, todo, ¿verdad? Un compañero levanta la mano y dice, bueno, de acá no nos vamos hasta que no venga el gobernador.
de cajón. Y como votábamos todos, obviamente, le veníamos ganando la elección de levantar el conflicto, de aprobar los puntos, punto por punto, los veníamos paliseando, digamos, y en esa todo el mundo dijo que venga el gobernador. Y votó. Entonces cuando yo llego, mando el mensaje de, che, está todo bien, levantamos el conflicto, pero tiene que venir el gobernador, era Néstor el gobernador. Y el gobernador fue. ¿Sí? Fue el gobernador. Fue. Afuera era un quilombo porque afuera nos conducíamos nosotros, era un quilombo, ¿viste? Los conflictos Sí. estos, los que no paran nunca son los más revolucionarios. Bueno, todos los que tenemos experiencia Sí. sindical sabemos que los que nunca paran son los más combativos, los más Tal cual. revolucionarios, los que más le exigen al sindicato. Y se desborda, ¿viste? Cuando se desborda, se desborda. Bueno, él pasó por ahí, encima llovía a cántaro, parecía que caía mar. No lo veíamos nosotros, pero nos contaban. Él pasó por ahí, habló, y adentro, obviamente, entró un quilombazo tremendo, porque bueno, un quilombo grande, todo con respeto, ¿no? Pero bueno, un quilombazo, los mineros pegaban el fierro contra los hierros, ¿viste? Quilombo, gritos, pelón, un quilombo. Y él, ahí vi su dimensión de estadista, de cuadro, de compañero. Yo lo cargaba también porque digo, es la primera vez que te vi, te escuché pedir perdón por algo, porque él había hecho unas declaraciones medias complicadas sobre el conflicto, y apenas empezó la asamblea, los mineros, uno de los mineros, encima nuestro compañero, dice, apagamos toda la luz, vos te imaginas, dentro de la mina, apagar toda la luz, Dios. no se ve Nada. pero nada, literal, no se ve nada, es como si estuviera ciego. Entonces dice, bueno, quiero que explique el gobernador por qué declaró esto sobre el conflicto. No me boludé, digo, pero, Sí. pero No, pero era- pero le pasaron, Pero viste cómo tenía son. que decir. Le pasaron la factura un poco. Y él ahí se plantó y dijo, bueno, sí, no hice una buena declaración, fue un error, qué sé yo. Y después agarró la manija. Y obviamente, le pegó al menemismo, le pegó a esto, las privatizaciones. Dijo que él iba a defender la empresa, que él estaba acá, y que Edgardo de esto, y que el sindicato, y que él fue abogado, y que con todo, se comió todo, empezaron a aplaudir los mineros, ya era fiesta, ¿no? Obviamente. Cosa tremenda. Con lo cual, eso era Néstor, digamos, ¿no? O sea, no era el abogado, era el militante, y el tipo que tenía coraje para enfrentarse en situaciones muy complejas. Yo siendo de ahí, estando con ellos, habiendo compartido, siendo el minero, salí de su lugar, me votaron, yo siempre gané la elección, habíamos perdido la seccional, pero a nivel nacional me habían votado a mí, digamos, con todo, aún se bancó todo ese proceso realmente y salió en anda casi. Néstor sale en anda. A ese conflicto fue, en 94, acordémonos, Sí. entrando por diferentes maneras los mineros recibieron. Chacho Álvarez, los radicales, los de la CGT, los de la CTA, los de la izquierda. Todo el mundo iba a sacarse la foto de ese, era el conflicto top. Claro. Y estuviera la televisión todo el día, 15 días, estaba Sí. ahí, obviamente, discutiéndose el conflicto, ¿no? Nada, yo lo cuento porque ahí yo reivindico de él su compromiso, que después siendo presidente, ¿qué hizo? Hizo una super usina, equipó la mina, Mirá. mejoró el convenio colectivo de trabajo, hizo ingresar a 2.000 pibes del yacimiento. Ahí mejoró los salarios notablemente los jubilados, le dio el 82% más de los jubilados, ¿no? Con lo cual, bueno, eso es Néstor. Lo extendí un poquito para decirte, bueno, el conflicto de la crisis, y cuando gobernó no hizo chamullo, sino que resolvió. Nada. Después de esta etapa de los 90 viene el 2001, una crisis terminal para la Argentina, creo, que muchos estuvimos en la calle. Y después viene el 2003, la elección esa que siempre dice Cristina y también a veces Néstor dice, habíamos sacado menos votos que la cantidad de desocupación de compañeros desocupados. Y después ahí, en ese proceso que es el kirchnerismo con la primera etapa de Néstor, 2005, ¿no? Ingresás como Sí. diputado. De esos años de diputado, que fueron tres mandatos, si no me equivoco, ¿cuáles son para vos los hitos importantes que te van a quedar? Yo dije, charlando antes que arranquemos Conflicto del Campo,
¿Algún otro? Hubo muchos. No, primero, mi diputación fue medio una carambola, ¿no? Porque, a ver, nosotros estábamos con los movimientos sociales, o sea, con Néstor. Estaba la FTB, con Luis Delía, estaba Barrios de Pie, los movimientos más poderosos en ese momento. Sí. Estábamos nosotros, el Frente Transversal, Sí. el Evita, que pasó de ser movimiento desocupado a movimiento Evita, que recién iniciaba. Con Pérsico, ¿no? El más importante era la FTB, de Luis Delía, y el Hugo Ceballos con Barrios de Pie. Nosotros fuimos a la interna con él, con Néstor nos dijo, bueno, pongan un diputado provincial o un senador por sección electoral. Nosotros pusimos uno por la primera y así cada uno puso su. Yo nunca, o sea, nunca planteé ser diputado nacional. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos dicen, bueno, uno va a integrar la lista de diputados nacionales, uno de ustedes 4. Bueno, ¿cómo hacemos? Nos juntamos los 4, vamos a juntarnos a ver quién quiere ser diputado nacional. Dije, Claro. yo no quiero ser diputado nacional. Dije, yo estoy en la CTA, estoy laburando. No, yo no quiero ser. Yo dije no. Emilio tampoco. Dijo, no, yo tampoco quiero ser diputado nacional. Los dos que querían ser diputado nacional eran Elías y el Hugo Ceballos. Le mandamos una carta a Néstor diciéndole, che, nos juntamos los 4, fíjate, de estos 2 compañeros, nosotros no queremos ser, elegí vos. Así fue. A las 11 de la noche él me llama a mí, a casa, yo estaba en mi casa, comiendo milanesa con mi mujer, mis hijos, tranqui, me llama y me dice, ¿qué hace? ¿Dónde está? Digo, estoy en mi casa. No, pero bueno, ¿cómo? Acá estoy leyendo la carta. Bueno, no, la carta esta, usted no es así, tenés que ser vos el candidato. Veniste para acá, ya me fui para la Casa Rosada y ahí me explica y me dice, bueno, tenés que ser vos, yo quiero que seas vos porque sos mi amigo, compañero. Y me dice algo, que eso es historia para la CTA, que dice, Víctor de Genaro tendría que haber sido el primer diputado nacional. Pues no es, va a encabezar, creo que encabezó Balestrini, no me acuerdo, no, sí, creo que Balestrini. Tenés que ser vos, tenés que estar en la lista por la CTA. Así fue. Porque nosotros, meses antes, él me dice, nosotros vamos a pelear con Dualde, vamos a una lista poderosa, necesitamos que Víctor de Genaro encabece la provincia de Buenos Aires, primer diputado nacional para la provincia de Buenos Aires. Tu amigo, tu compañero, me parece bárbaro. Bueno, nosotros se le ofrece a Víctor, y hubo una reunión, en una cena, entre Balestrini, Alberto Fernández y yo, y Víctor, que se le ofrece a él ser primer diputado nacional de la provincia de Buenos Aires. Él lo rechaza, ¿no? Porque creía otras cosas, otras políticas creía Víctor sobre el gobierno de Néstor, que después a mí me lleva a aceptar y a irme, digamos. A mí, yo me tengo que ir de CTA porque no aceptaban que yo tuviera una lista de diputado nacional. Entonces, así fue el proceso de que yo llego a diputado nacional. Sí, bueno, mi historia, sí, está bien, pero porque él decide. No, yo soy diputado nacional porque él decidió. Yo no quería ser diputado nacional, obviamente cuando me lo ofrece, le digo, déjame hacer 2 llamadas, me dijo, ni 2 llamadas, ¿aceptás o no aceptás? Bueno, acepté, le fui a la oficina de Alberto que estaba en la pared, firmé, bueno, ya está, así fue la historia. Obviamente que yo estuve ahí por la historia aquella de Turbio, por la historia de la lucha de los mineros, por la CTA, por nuestra coherencia, por nuestro mandato de respetar a los compañeros, de un nuevo modelo sindical, de cambiar la sociedad, bueno, Convicciones. por todo. Entonces, obviamente también fui por los movimientos sociales, por todo, pero bueno, en realidad yo fui por ese proyecto que él encabezó y yo fui 3 periodos diputado nacional. Nada, para mí lo mejor no fueron las leyes, sino su proyecto, las transformaciones. Obviamente necesitó leyes, algunas importantes, pero yo creo que desde el Poder Ejecutivo se iniciaban las transformaciones, era su política. La que más recuerdo, el no al ALCA, que es lo que nos pasa hoy, digamos, ¿no? Si vos tomás el no al ALCA con hoy, bueno, esto que está haciendo Milei era lo que iba a pasar en el 2005, no ahora, no en el 2026. Perdón, Ricardo, ¿qué diferencia, ¿no? En ese 2005 con Evo, con Chávez, con Néstor, y hoy ves Latinoamérica de otra manera, ¿no? Con otros actores de la derecha que la verdad que... Bueno, son procesos políticos, son victorias y derrotas. El movimiento nacional, el movimiento popular, el movimiento latinoamericano. Son oleadas
que trajo gobiernos nacionales y populares en la mayoría de los países de América Latina, y otras oleadas que están trayendo gobiernos de derecha, ¿no? Igualmente creo que no es lo mismo ahora que en el tiempo del macrismo, donde también gobernó la derecha, digamos, ¿no? O sea, me parece que hay que analizar en un contexto distinto. Acá hay una rebelión de los ricos y de las empresas multinacionales contra la democracia. Y hay una guerra del capitalismo contra la clase trabajadora. Muchos hablan de batalla cultural, ¿no? Y como que hay también algo ideológico, epocal, ¿no? De esta parte cíclica de refuerzo de la derecha que viene sobrecargada con cuestiones también de épocas, ¿no? La influencia de las redes sociales, en la formación de pensamientos, en formación de ideología, y cómo va calando en las subjetividades también, ¿no? Esto que vos decías, cómo te fuiste formando a partir de también otros compañeros y tal vez en el momento que vos decías que tenías 18 años, estabas acompañando por otros con otra experiencia que a vos también te valió para formarte como político, ¿no? Hoy tenemos que tratar de retomar ese cruce entre generaciones, entre también un poco adultos con convicciones y capaces también de retomar esto del proyecto solidario, de jugarse por el otro, de tener el convencimiento de que lo que estamos reclamando es justo, porque hay también, como a veces vemos esto que vemos por ahí en la tele o por ahí desde muchas personas que nos rodean, ¿no? Que parece que estuvieran enamorados del opresor, ¿no? Como que hay no sé si esto vos lo veías en otra época, que pasara de esta defensa de políticas económicas que están perforando el bolsillo estoy hablando de como ciudadana, ¿no? De lo que veo, si vos lo veías esto. Bueno, vivimos un proceso en el 2001, ¿no? Donde la primera minoría o la mayoría era el no voto, ¿no? O sea, ¿no? Está pasando eso, ¿no? También creo que tiene que ver, Cristina lo planteó, me parece más de una oportunidad, el vaciamiento de la democracia, ¿no? O sea, hoy se puede votar, pero no se puede transformarse, no se puede cambiar la realidad económica, política y social. Ella le preguntaron, usted sentada en el sillón de Rivadavia, ¿cuánto poder cree que tenía? Y ella dijo el 25%. O sea, Sí. ¿no? Acá, pero con otras condiciones, incluso yo creo que con otras condiciones globales, digamos, como decís vos, a mí me parece que hay, con el ariete de Trump y el gobierno norteamericano de los Estados Unidos, en la pelea de los Estados Unidos con los chinos, con los indios, con los rusos, ¿no? Todo el reparto global del mundo, donde los Estados Unidos vienen a América Latina directamente a subordinarlo y a que sea su patio trasero, digamos, ¿no? Tenemos que ser una estrella más de la colonia, somos colonia de Norteamérica. Esto, y es más, están destruyendo todos los ámbitos de conciliación. Acá es la fuerza, el poder de las bombas, y el poder de los sectores financieros, ¿no? El poder de los medios de comunicación. O sea, acá no se busca el debate, digamos. Acá no acá es la imposición. Acá es, claro, es el aniquilamiento. Es el aniquilamiento, primero en términos económicos, digamos. La Argentina no va a ser aquella Argentina de Perón, ¿no? Que es nosotros mismos, la Argentina industrial, de pleno empleo, ¿no? De buenos salarios, ¿no? Acá hay una crisis con eso. Acá tenemos, a ver, la reforma laboral que hablábamos, sí, bueno, pero la mitad de los laburantes ya están con la reforma laboral impuesta. Sí. La mitad. Entonces, y aparte de los que trabajamos, aparte, el 70% está por debajo de la línea de la pobreza, o sea, porque los sueldos son 600, 700 mil pesos, 800 mil pesos. Hay una condición social que facilita esta reforma. O sea, hay mucha gente precarizada. Entonces, lo que hay en marcha es un proceso de redefinición del sistema productivo global. Son las empresas, son los sectores financieros, hoy los que dominan el control de la economía, y la economía está financiarizada. Por eso tiene tanta preeminencia
el Fondo Monetario Internacional, con Estados Unidos, de BlackRock, ¿no? Todos los grandes capitales financieros en el mundo. Por eso a la Argentina le dejan ser en este nuevo orden. En otro orden podíamos discutir si proveíamos, aparte de alimentos, podíamos proveer tecnología, ¿no? Podíamos desarrollar alguna otra producción, metalmecánica, ¿no? Si podíamos, textiles, ¿no? Si podíamos. Hoy no, hoy dice Argentina, usted lo único que tiene que hacer es producir soja, porque ni siquiera es alimento. Es soja para las vacas chinas o las norteamericanas mañana, que van a engordar y van a transformar en proteína para darle de comer a los ciudadanos chinos o los ciudadanos norteamericanos, los que compren esa producción. Pueden ser en clave ustedes que el litio, miren, pero no el litio para desarrollar baterías, todo eso, no, inverso, no, litio para que nosotros desarrollemos las baterías. Ustedes pueden ponernos petróleo, más o menos un poco, porque sí, son las reservas de vaca muerta, pero digamos, pongámosle petróleo también, gas, minería en algún enclave, algún gobernador que tenga tierras raras, uranio, Chubut tiene uranio, Mendoza tiene uranio, Córdoba tiene uranio, digamos, enclaves que puedan venir inversiones. Para enclaves que solo van a dar laburo a 3, 4 mil personas, que le van a dar laburo a los 50.000 riojanos, catamarqueños, salteños, digamos, ¿no? El enclave esto es proveedor de materias primas, nada más. No quieren, pero no es que se equivocan, no, están haciendo su tarea de desmontar la industria. La están destruyendo, no es que FATE, y sí, macho, pero si es el modelo, no es el modelo solo cerrar FATE, cerrar toda la industria automotriz. Es más, si avanza el modelo, para los compañeros les mata, la aguanta al frente de la pelea, ¿no? Está dando sus últimas, sus batallas, ¿no? Sí. Pero van a venir auto importado 8, 9 mil, 10 mil, 12 mil dólares, puesto en puerto y te lo vas a comprar por internet. ¿Y la clase media qué va a hacer entre un auto que le vale 30, ¿no? Entonces digo, me parece que están desmontando la industria en general, están abriendo la economía para que ingresen, digamos, las producciones de los países centrales y nosotros ser un país precarizado como Perú, digamos, ellos lo han dicho, che, queremos ser Perú, queremos ser Paraguay, entonces ahí no hace falta universidad, no hace falta escuela pública, no hacen falta provincias. No hacen falta provincias. ¿Para qué vas a tener en Tierra del Fuego? Si ahí lo que importa es una base militar norteamericana que controle el estrecho de Magallanes, que proyecte su poder hacia la Antártida, donde los chilenos, con CATS ahora, y los ingleses, y nosotros que estamos ahí, Chile, nosotros, los ingleses van a proyectar con los chilenos hacia la Antártida. Entonces, me parece que ellos, ¿para qué van a tener que le elijan gobernador, que le elijan concejales, diputados nacionales, si eso tiene que volver a ser territorio nacional? Hay que agarrar Cavallo el año 90. Cavallo en el año 90 propuso que la Patagonia vuelva a ser territorio nacional. Si lo único que tiene que proveer es petróleo. Yacimiento minero territorio, olvídate. Carbón, olvídate. La pesca para ellos, no para nosotros. Digo, entonces, si la Patagonia puede ser territorio nacional, si la Pampa Gringa se va a especializar en la sojización, el paquete tecnológico ahora que le permite mejorar su capacidad de producción, entonces en vez de 70 millones de toneladas vamos a exportar 200 millones de toneladas, ¿no? Para el norte argentino, bueno, para el norte, antes, el norte en los 90 era, antes que venga Evo Morales, era, bueno, tierra del narco, como lo que está pasando en México. En los 90 era, no, el norte en todo caso lo que iba a hacer es proveer mano de obra esclava para las maquilas mexicanas que ya venían bajando en los 90 de México para acá. ¿Qué es esto? 12 horas, cama caliente, como en la época antes de Perón, los trabajadores reemplazando a 24 horas, 12 horas, sin convenio, sin salario, ¿no? Eso era el norte, estaba destinado para Bolivia, y el Estado y todo el norte era mano de obra esclava para las maquilas que venían bajando desde México. Obviamente en los 90 le decían ya a Chaco, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, le decían, che, miren a Brasil ustedes. Sí.
Sao Paulo, vean cómo toda la economía y la producción organizan para Brasil, porque Brasil sí va a disputar país industrial. Argentina no va a disputar país industrial. Brasil sí te está en condición y por eso está en el BRIC y por eso arregla con los chinos y por eso en Brasil. Y le estaban diciendo ya en los 90, vayan a las élites, a los poderosos de esas provincias, arreglen con Brasil. Y a Cuyo, que el gobernador mendocino Cornejo dijo que quiere ser una república aparte, lo dijo el gobernador de Mendoza. Sí, Lo dijo, ¿sí? ¿No? Lo dijo. Sí, Bueno, sí. en los 90 era, Cuyo, hagan las obras de infraestructura para integrarse a Chile. Para que la salida de la producción de ustedes sea Chile. Entonces, el modelo de ellos está claro. Digamos, es dejarnos la zona sojera que va desde el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Buenos Aires y una parte de Entre Ríos. Ese es el modelo de la vieja oligarquía terrateniente, ese es el modelo del que Milei reivindica de 100 años atrás. Y ahora le agrega un poquito de minería, un poquito de petróleo, un poquito de tierras raras, nada más, digamos. Olvídate de colocar satélites como colocó Néstor Kirchner en Cristina, olvídate del desarrollo de la industria, olvídate de la producción de otro tipo de alimentos para la sociedad. Digo, ese es el modelo realmente, y lo van a hacer si nosotros, digamos, si el pueblo argentino permite, digamos, porque el ajuste avanza hasta que la gente Dice basta. dice basta. Eso también, porque no es que la tiene toda atada, que está bárbaro, que lo aman, no. Hasta que la gente diga basta. Si nosotros somos capaces de construir una resistencia en la sociedad que lo frene, que lo pare y que vaya abriendo debate sobre un modelo alternativo al de Milei, bueno, lo podremos parar. Si no, lamentablemente, con todas las condiciones que le pongamos, pandemia mediante, podemos decir que tuvimos la sequía más grande de la historia, podemos decir la pandemia, podemos decir la crisis de la dirigencia, sí, bueno, pero acá el Edgardo, poder es como no se que pregunta. es como que vamos perdiendo el nacionalismo, ¿no? Siento un dolor en el pecho. Sí, bueno, vamos perdiendo poder. Vamos perdiendo poder. Tal cual. Ese El es problema nuestro es tema. que no tenemos poder, o sea, y que bueno, y que la sociedad nos pone, también nos demanda, y la sociedad argentina, bueno, también tenemos dificultades. Nosotros tenemos la líder más importante de este proceso del campo popular presa. Está en cana, la compañera no puede ejercer su legitimidad, su liderazgo, su opinión, su construcción, ¿no? Es un drama. Sí. Porque tenemos también tenemos un problema del modelo económico, ¿no? Que para mí, digamos, es más brutal, pero tiene que ver con el modelo de Martínez de O, tiene que ver con el modelo del menemismo, tiene que ver con el macrismo. La alianza también, porque fue una opción y terminó con Cavallo. Tal cual. Y ahora este tipo está Caputo, digamos, no es que tampoco ellos son estrellas, ¿no? Nueva, lo nuevo, son lo mismo, digamos. Entonces, y nosotros tenemos la dificultad, la más grande para mí, es que no tenemos un liderazgo y una conducción que permita reorganizar el movimiento nacional después de la derrota, porque ella, si era candidata, ganaba. Sí, yo creo que Y se legitimaba la conducción, y obviamente había un escenario distinto de debate político, de construcción y de conducciones, ¿no? Bueno, ese proceso ellos lo abortaron. Bueno, ahora tenemos que redefinir, rediscutir con Cristina también, porque obviamente para mí sigue siendo la palabra, la experiencia y no solamente eso, la estadista de una compañía Cristina, una compañía estadista de la construcción nuestra. Bueno, ¿cómo hacemos para que todos estos temas vuelvan a aparecer? Que yo creo que tampoco él la tiene toda ganada, ¿viste? O sea, el paro fue bueno el otro día, contundente. fue un parazo. Parazo, Hubo ¿verdad? millones de argentinos que dijeron, no, así no va. Yo creo que tampoco, viste, el ajuste es brutal, la nafta aumenta la carne, aumenta, viste, las verduras. Y después otra cosa que está pasando que veníamos hablando en el campo social,
la denigración de nuestros profesionales, también de la salud, de la enseñanza y demás, que también, ¿no? Porque todo esto está generando mucho dolor, está generando mucha segregación. Ya vemos un montón de gente en la calle, durmiendo en la calle, pibes, pibas que salen a laburar. Y después otra cosa que tenemos es un problema de salud mental que es tremendo, tremendo. Y esto que tenemos, ¿no? Nuestros profesionales muy pavos, que están buscando también otras cosas. Y bueno, vamos muy triste, ¿no? Esto que, digo, uno siempre está pensando, bueno, ¿cómo pegarle la vuelta? Y creo que también un poco, por eso en la entrevista también con vos, claro. Vos hablabas de abrir debates. También hablamos de lo difícil que está el debate, porque no es fácil tampoco el debate, ¿no? Porque estoy hablando de los ámbitos más cotidianos, desde la escuela y demás. Tenemos las presiones de las censuras, que si bien, bueno, no son, por suerte, las de la dictadura militar, pero sí hay una presión. No se puede hablar de cualquier cosa, no es fácil hablar de cualquier cosa, ni en las escuelas ni en ninguna parte, pero bueno, por ahí va, ¿no? También un poco claro. desde formar ciudadanos, esto de empezar a darle una vuelta a la democratización. La democratización, sí, tal cual. Yo me quedé hoy cuando arrancó Edgardo, por mi tono anglo-francés, ustedes saben que soy de Corrientes, ¿no? O sea, eso ya no se me va. Y así como Edgardo, muchos fueron los pibes que salimos de las provincias a buscar nuestro futuro, porque no había nada. Exactamente. No había nada. Tuvimos que salir a buscar trabajo. O sea, Buenos Aires no es todo. O sea, está Corrientes, están todas las otras provincias que hoy en día, ¿qué van a hacer esos pibes que quieren trabajar al día de mañana? ¿Dónde van a ir a parar? Una empresa, una fábrica. Están cerrando. Yo que soy de allá de Goya, hace poco cerró una fábrica, Alal, una textil, 260 operarios afuera. En la época de Macri cerró Mazalí particulares también. Claro. Esos pibes están mirando el futuro, dejar a su familia y salir a buscar su futuro. Pero ¿dónde ir a parar? No, seguro. Siguiendo en esto. Y como digo, redondeando esto, tenemos que buscarle, como decimos allá, tenemos que buscarle el agujero del mate. Tenemos que buscarle el agujero del mate para poder salir. De alguna manera tenemos que salir. Bueno, ahora vamos a hacer un corte, un cachito, vamos a descansar un ratito. Vamos a poner unas placas, a ver si nos deja el querido YouTube poner música. Acá Edgardo Pobre estuvo hablando, te la garganta más seca que no sé qué. Pero bueno, volviendo, vamos a responder esa pregunta. ¿Cómo era la pregunta entonces? La del mate, que me gustó esa. Tenemos que buscarle el agujero del mate. Bueno, en hora libre. Si no hay mate acá, ¿qué le vamos a encontrar? En hora libre, en unos minutos, Edgardo de Petri responde lo del agujero del mate. Bueno, buenísimo, seguimos acá entonces en hora libre. Espero que hayan ido al baño. Así pueden escuchar. Entonces seguimos acá una discusión muy interesante que vamos a contextualizarla en la actualidad, que se va a definir esta semana, Edgardo, que es el tema de la reforma laboral. Quiero que no sé si nos expliques, o por lo menos tratemos entre todos de ver aquellos puntos que son, obviamente que toda la ley, la reforma laboral nos quita derechos, pero quizás aquellos puntos que uno le da más favor, ¿no? A ver si nos podés ayudar con eso un poquito. ¿Qué opinás vos, por ejemplo? Bueno, yo creo que el objetivo... Estamos escuchando música, nosotros, no sé si lo escuchan afuera. Ahí está, listo. Yo creo que el objetivo del gobierno en general, tomando la reforma laboral, tomando el modelo económico, ¿no? Tomando la ley que viene ahora, penal juvenil, el cero obra pública, ¿no? Todo lo que están haciendo con el Garrahan hacia la salud pública en general, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El acuerdo con los Estados Unidos, todo este escenario que nos
nos plantea Milei, tiene un objetivo principal, que es eliminar al peronismo y sobre todo el sindicalismo. O sea, más allá de los dirigentes, si están mejor o peor, ¿no? Si su actitud ante la ley de reforma era todo lo que podían hacer o no, pero en el objetivo estratégico de Milei, que para mí es el mismo objetivo de los grupos económicos más concentrados, de Madane, que hay que decir que Madane es dueño de FATE, pero es dueño de Aloar también. Claro. ¿No? Sí. Es el mismo grupo económico, ¿no? Que durante el gobierno de Cristina y la corrida del dólar y de Alberto Fernández, también la corrida del dólar que hizo, llevó nada más y nada menos que 390 millones de dólares de fuga, ¿no? En un rato. Cómo la sociedad rural con Pino y todos estos personajes, los bancos, las empresas multinacionales, los bancos, los sectores transnacionales que están en los servicios, la embajada y bueno, Estados Unidos, el objetivo de fondo es eliminar el peronismo y el sindicalismo. Yo creo que esa es la base, y aceptar y que toda la sociedad política, nuestra gente, nuestro pueblo y la dirigencia acepten, bueno, este modelo como un modelo inevitable, que te pueden llegar a dar una cierta estabilidad, ¿no? En los precios, los productos básicos de la canasta familiar, pero después sos un país, ¿no? Dependiente, y sos un país exportador de materias primas, y del derrumbe de la industria, y sobre todo con una clase trabajadora precarizada. Yo creo que la ley de reforma laboral es la ofensiva más brutal de los últimos 100 años de los grupos económicos, los patrones. Es una ley para los patrones. Sí, claro. Es una ley para los patrones. Yo creo que ahí hubo negociación de la CGT, hubo para proteger al sindicato, ¿no? Porque ellos no avanzaron sobre el golpe mortal al sindicalismo. El golpe mortal al sindicalismo nosotros lo habíamos denunciado ya, lo venimos denunciando hace años, es que los aportes sindicales no sean directos. O sea, que el trabajador tenga que ir a pagar su cuota sindical al sindicato. Sí, claro. Te imaginas que no va nadie a pagar, ¿no? Ni a los sindicatos nuestros, que son sindicatos, ¿no? Bueno, piola, que tratan de ejercer un sindicalismo representativo de la gente. Entonces, eso lo sacaron. Como sacar los aportes solidarios, digamos, ¿no? O sea, hoy todavía el sindicato puede, a la masa salarial de una empresa, le puede descontar los famosos aportes solidarios, digamos, ¿no? Esas dos cosas salieron. Con lo cual el modelo sindical argentino no tiene un golpe tan duro. Si con el dirigente ahí hubo una negociación. Para mí, ¿no? Sí, claro. Para mí hubo una negociación. Después creo que a los trabajadores nos pegan un golpe brutal. Y a los jubilados. Los trabajadores y los jubilados. Yo creo que el negocio más canalla es el FAL. El FAL, claro. Es un fondo de despido, o sea, hoy las empresas van a despedir con plata nuestra, con aporte de los trabajadores y aporte de los jubilados. Están desfinanciando el ANSES, son 2.500 millones de dólares por año. Esto es reeditar lo que fueron los negocios de la FJP, un poquito más acotado, porque antes en el negocio de la FJP hasta los sindicatos estaban, acordémonos, sí, eso, ¿no? Los sindicatos eran parte de la FJP. Acá se lo acotan algunos grupos económicos en la bolsa de valores que van a negociar. Y van a hacerse cargo de esos 2.500 millones de dólares y cobran el 1% de comisión, tan solo por administrar ese fondo del FAL, que le permite la brutalidad de que yo me pago mi propio despido y un negocio financiero escandaloso donde va a terminar en la deuda, porque el negocio va a ser venderle, ¿no? Que sean los tenedores del FAL, de esa plata, van a comprar bonos de Caputo, digamos, ¿no? Entonces acá cierra un negocio financiero extraordinario con plata de los trabajadores, ¿no? Con plata de los jubilados. Y obviamente que ponen en riesgo el sistema jubilatorio, que ya está quebrado, porque Caputo ya se liquidó de los 45.000 millones de dólares que dejó Cristina en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Caputo ya se patinó 39.000 millones de dólares. O sea que cuando esto realmente se destape, estalle, aparezca, ¿no? Y todo el mundo podamos discernir lo que es la política libertaria, vamos a ver el desastre, ¿no? Que estos tipos están dejando, y ahora lo profundizan con la reforma laboral.
Obviamente que otro punto ahí tremendo es el fin de las horas extras, digamos, ¿no? O sea, porque vos tenías antes horas extras el sábado, después las 13 horas, 50%, después las 13 horas, 100% el domingo. Doble, lo que se pagan. Claro, Ahora sí. nada. No. Ahora van a disponer de tu tiempo. O sea que un día vas a trabajar 6 horas, otro día 12, otro día 10, otro día 8. O sea, que de acuerdo al ritmo de producción, si la empresa tiene pedidos y no tiene stock, vas a laburar más horas. Y si la empresa tiene stock, vas a laburar menos horas. Obviamente a vos no te permite, después de tu horario de trabajo, que tenemos una vida, no le va a permitir a los trabajadores ir a llevar a los pibes a la escuela, no, ir a jugar al fútbol, lo que sea. Creo que ese es otro dato. Obviamente que El derecho el tema, claro, el derecho al esparcimiento. Otro tema es el cuidado de la familia. totalmente reconocimiento del convenio colectivo de trabajo de empresa, digamos, ¿no? Que van a reconocer los convenios la baja, ahí está claro. Porque la negociación sectorial nos permite generar condiciones para todos los trabajadores del sector. Ahora van a permitir que cada empresa negocie el convenio colectivo, en la idea de que cada trabajador negocie el convenio colectivo. De forma particular. No, claro, va a tener una negociación particular. Me parece que bueno, que esas cosas y obviamente el golpe que se le da, que bueno puede hacer asamblea, digamos, ¿no? Y los servicios esenciales. O sea, el otro día estaba la discusión en la CTA del paro, ¿no? Sí. Y el secretario general de APA, que es nuestro compañero de Garrollón, dice, mira, la última vez que hicimos un paro nos metieron una multa de 400 millones de pesos al sindicato. Y la tuvo que pagar, endeudándose. ¿Y sí? No la tuvo que pagar. Y ahora está legalizado ya por esta ley que vos si haces un paro tenés que poner todos los servicios esenciales. Y los servicios esenciales es el 70% de la actividad. Entonces el paro pasa a ser ilegal. Digamos. Entonces, a la par que yo creo que ya estamos totalmente precarizados los trabajadores, ¿no? Esta ley profundiza la precariedad. Vos pensás que ahora los empresarios te pueden tomar por periodo de prueba por 8 meses. 8 meses. O si quieren, necesito un tornero en una empresa metalúrgica, bueno, que va a desaparecer la metalurgia, pero bueno, suponiendo, ponele que sí, te tomo 8 meses, no te pago carga social, no te pago aporte sindical, no te pago nada, un día antes te rasgo y tomo otro por 8 meses y así la rotación de los trabajadores es brutal. Entonces, yo creo que este es el golpe más dramático, más duro de la clase trabajadora de Argentina y que también es para los trabajadores, obviamente, y para el sindicalismo de los últimos 100 años. Y quedaron en el palo de pegar un golpe mortal, digamos. Sí. Yo creo como creo que la clase trabajadora tiene mucha conciencia de clase, a pesar de todo esto que hablábamos, que de los jóvenes, pero hay un vínculo ahí. Hay un vínculo, en el movimiento obrero hay un vínculo con los trabajadores, aunque estén precarizados, hay un vínculo en la gente de lo nacional. Hay un vínculo en la gente de lo nacional. La gente no está de acuerdo con que Milei entregue Malvinas. No está de acuerdo, ¿no? No está de acuerdo. Pero bueno, tenemos dificultades nosotros para pararlo, para impedir eso. Pero bueno, hay que seguir construyendo porque hay un vínculo de lo nacional. Hay un vínculo de la idea de que el trabajo dignifica y que el trabajo es el destino colectivo para todos nosotros. Que no es la cosa. Sí, puede ser que no querés por ahí tener 8 horas y que te guste. Sí, pero hay un vínculo. Si no hubiese habido sindicato de los pibes que pedalean todos los días. Y hay sindicato. Hay sindicatos y se están organizando y los pibes van y vienen. Y hoy, viste, como yo digo, yo por lo menos me crecí en esa historia. Vos entras a laburar. Y por ahí no sabés bien qué es el sindicato, pero después ya te afiliaste al sindicato y cuando está el quilombo, el que está es el sindicato. O sea que la herramienta sindical, más allá de los dirigentes que tenemos, algunos me enorgullece, como el caso de Goyaski, del Cachorro y otros tantos, de Abel Furlan, y sobre todo no hay que comerse el cuento de que los sindicatos son los 4 vivos que negocian en nombre nuestro. El movimiento sindical son más de 100.000 delegados y delegadas en todo el territorio nacional. Esos son los dirigentes sindicales. El cuerpo delegado. Ahí tenemos que ir nosotros. Por eso también el sindicalismo tiene una responsabilidad.
la responsabilidad de oponernos, marchar el viernes vamos allá, pero también de construir nuestra representación y discutir la representación de ellos. Y por ahí las herramientas que tenemos, le estamos errando. En las herramientas y por ahí hay que construir nuevas herramientas. Bueno, esto es lo que está en discusión. Yo creo que hoy tenemos que lograr que esté esta CGT oficial de los gordos y construir otra CGT de los trabajadores. Y ahí tenemos que unir todo. No podemos estar desunidos. No podemos una CTA-T, la CTA del otro, la corriente federal por acá, el otro. No, che, armemos un polo sindical y que estén dos expresiones. Una será la de Milei, la de Schiaretti, la de los gobernadores de Sainz, con Jaldo, la de Macri, ¿no? Bueno, van a ir por ahí. Y nosotros tenemos que ir por acá. Y tenemos que encontrar la respuesta, no solamente la respuesta callejera para enfrentarlo. ¿Cómo llegamos los trabajadores? Porque a Milei lo votaron los trabajadores. Este es nuestro problema. El problema no es que... No, lo votaron los sectores populares, lo votaron los trabajadores. En el cordón industrial que va desde Zárate, Campana, hasta San Lorenzo, Rosario, una investigación que hicieron los compañeros de la UOM, el 52% de esos trabajadores votaron a Milei contra Massa en la segunda vuelta. Bueno, la tarea nuestra es esa. Por lo menos en el movimiento sindical. Aparte hay que entender que a estos planes de ajuste, a estos gobiernos de derecha, ¿no? a este fascismo, a estos sectores que lucran y que se concentran y que ganan y se enriquecen a costa de nuestra pobreza. El único sector todavía en condiciones de enfrentarlo es el movimiento sindical. No hay otro sector, no se va a enfrentar desde lo partidario. No nos vamos a unir por una candidatura. Nos vamos a unir por si enfrentamos a este modelo económico. ¿Y cómo abrimos espacio para que en esa confrontación aparezcan los trabajadores, aparezcan los que tienen trabajo, los que no tienen trabajo, los precarios, y también aparezcan los sectores institucionales? Digamos, acá en Quilmes, estamos en Quilmes. Bueno, acá tenemos que decir que Mayra Mendoza gane la elección y el peronismo vuelve a ganar Quilmes dentro de un año. Decimos, la presidencia, sí, bueno, la presidencia, pero acá, che, si no gana Quilmes, no ganamos Quilmes, no vamos a ganar la provincia. Menos vamos a ganar la nación. Ahora, si ya ganamos Quilmes, ¿quién te dice que la provincia no la ganamos de nuevo? ¿No? Y la nación la peleamos. Bueno, Lanús, yo tengo que hacer, aparte de resistir, ir el viernes a la marcha, tengo que hacer que Julián Álvarez, que el peronismo Lanús, gane Lanús. Y si tenemos la provincia de Buenos Aires gobernando, que la provincia de Buenos Aires, que la gobierna el peronismo, ganemos la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese es un proceso que necesitamos dar también nosotros. Y para eso tenemos que discutir política. Tenemos que discutir esto, tenemos que discutir estrategia. Tenemos que reconocer los liderazgos. Cristina es una líder indispensable. Axel es el gobernador, es un líder indispensable. Los intendentes nuestros, ¿qué? Mayra no es una líder indispensable para Quilmes. Sí, Julián Álvarez también. Ferraresi también. No es que no, Ferraresi 60% de imagen positiva, ganó por el 70%. Aparte, muchachos, ni cuando ganamos en septiembre éramos los Gardeles, Dioses, la nueva dirigencia, los nuevos cuadros, los revolucionarios. Ni éramos eso, ni cuando perdimos por pocos votos éramos lo peor, digamos. A veces nosotros también nos pasamos de mano. Entonces, nosotros tenemos que construir la resistencia y está bien que los trabajadores paren. Y ojalá el viernes vaya de nuevo paro. Pero la cosa es que si no hay paro, vamos nosotros. Porque nosotros no les podemos pedir a los otros que hagan cosas que nosotros no estamos en condiciones ni somos capaces de hacer. Estamos muy acostumbrados a hacer política, con poderes que no tenemos y con poderes prestados. Bueno, es la hora de hacer política con los poderes reales que tenemos. Y ahí vemos, entonces, cuando vemos, y bueno, sí, estamos complicados. No gobernamos. El peronismo, ¿cuántas provincias gobiernan en Argentina? 5, 6. Bueno, veníamos a gobernar 24 con Cristina, o 20. Ahora tenemos 5. Bueno, en el movimiento sindical, ¿cuáles son los sectores que tenemos? Bueno, ahí estamos, bueno, peleando, un poquito más avanzado, podemos avanzar un poco. Bueno, veamos. Y ahí tenemos que entrar con los sectores precarizados de la economía social, de la economía popular, todo este autogestivo. Hay que ver cómo le entramos a ese proceso también, que es muy importante, para que aparezcan los cuadros y los líderes. Estoy en un lugar donde es un centro cultural. Bueno, tenemos que tener
2000 centros culturales como esto. Pues tenemos 20 nomás. Y estamos complicados. Ahora, si podemos hacer 2000 centros culturales, y bueno, yo creo que es distinta. El impacto entre los pibes, los artistas populares, los sectores sociales, los intelectuales, bueno, es distinto. Entonces me parece que el camino es organizarse. El camino es seguir siendo consciente de que esto es un desastre para el pueblo argentino y que aparte ya lo hemos hecho, ya hemos ganado y que vamos a volver a ganar. Porque esto, por más que le salga bien a Milei, solo queda el 20% de la sociedad adentro, el 80% va a estar afuera. Entonces necesitamos ir a dar la pelea en ese 80%. Y no tenemos menos poder que el que teníamos antes. Bueno, reconstruyamos nuestro poder. Ahora, no tenemos poco tampoco, porque nosotros fuimos a la elección y el peronismo sacó 30 puntos. Milei sacó 35. Tampoco viene, se lleva, nos sacó 50. Entonces, bueno, creo que ese es el camino que nosotros nos permite la reforma laboral en el movimiento obrero, pero también nos permite las instituciones que tenemos, los compañeros que tenemos, la institucionalidad. Digo, yo siento orgulloso a los diputados de Frente Patria. No, nadie los reivindica. Yo siento orgullo de los diputados, se plantar, bueno, son minoría, bueno, pero son 90 que estuvieron ahí y realmente dieron pelea. Así que nada, me parece que es parte de la construcción que se viene. Bueno, Edgardo, ahí cuando hablabas del tema de... Me acordaba de la ley también, de la ley o la idea que tenías vos o que tenés vos del tema de los clubes de barrio, ¿no? El tema de los clubes de barrio. Eso bueno, fue... sí, eso. Bueno, los clubes maravillosos que podamos... Sí, con Cristina, Axel era el ministro de Economía, mirá. En ese momento nosotros hicimos la ley del club de barrio y pueblo, pero no la hicimos en el despacho. Nosotros recorrimos todo el país. Más de 10.000 clubes recorrimos. Sí. Por la ley. Y es maravilloso, porque vos te encontrás una vuelta, me encontré en Bahía Blanca con un club que los obreros iban a leer. Un club de lectura. Mirá qué bueno. Increíble, uno se, ¿no? Entonces, cuando vos caminás, cuando vos integrás, cuando vos convocás, cuando no, tu espacio crece, no por lo partidario, porque es mandar la ley, sino porque sos un canal, sos un vehículo que le permite discutir los temas que la sociedad necesita. Bueno, ahí tenés la experiencia de los clubes de barrio. Ahí no son los clubes peronistas o los clubes radicales, ahí son clubes de barrio. Y hay peronistas, hay radicales, hay de izquierda. Si vos vas a un club de barrio, querés bajar línea con la bandera, somos todos peronistas, dice, escúchame, flaco, acá yo vengo a traer mi pibe a jugar a la pelota, que tiene 3 años. Y lo que necesito es a ver cómo lo pinto al club, a ver cómo... Entonces, ustedes son militantes, bueno, vengan un día, píntenme el club, el municipio pone la pintura, nosotros lo pintamos. Eso es lo que tenemos que plantear. Y ahora, nosotros, ¿qué le vamos a ofrecer a la sociedad hacia el fútbol? El candidato a presidente nuestro, ¿qué le va a ofrecer a la sociedad? Hoy vi un hermoso comunicado, se lo mandé a Teresa García, venía para acá, le dije, bárbaro lo de la reforma laboral. Sacó un posicionamiento del Partido Justicialista extraordinario. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los planes sociales? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con el precio de los medicamentos? ¿Qué vamos a hacer con el precio de los alimentos? El kilo de carne, 22 lucas el vacío. 31 lucas el ojo de bife. ¿Qué? ¿Los laburantes no podemos comer un ojo de bife? A ver, ¿qué tenemos que comer? ¿Qué tenemos que comer? Pucha, 31 lucas. Si yo hago la cuenta, 31 lucas el ojo de bife y lo pongo en dólares, son $20. Más o menos. Un poquito más. Sí. Me quedo en $20. ¿Saben cuánto estaba en términos de dólar la carne con el gobierno de Cristina? ¿No saben? $5. Oh. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el precio de los alimentos? Hay que reconciliarse con el campo, dicen algunos dirigentes peronistas. Bueno, listo, ¿qué es la reconciliación con el campo? ¿Cómo hacemos? Yo estoy de acuerdo en reconciliar, pero ¿cuál es el campo, el sector sojero solamente? ¿Por qué no producimos tomate? ¿Por qué no producimos ajo? ¿Por qué no producimos cebolla? ¿Por qué no producimos carne? Hacemos rotación. ¿Por qué vamos a producir soja para que la coman las vacas? Está bien, porque acá muchos sectores creen que siembran dólares en vez de sembrar soja. Entonces el cuento es cuánto está el dólar, entonces después presionan para la devaluación y no quieren la retención. Bueno, macho, digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con la educación? Ese debate, los sindicatos son centrales en ese debate.
¿Qué vamos a hacer con la infraestructura? Milei hace obra pública cero. Nosotros tenemos que salir a discutir las 30, 40, 50 obras más importantes que necesita la Argentina para potenciar su producción, para mejorar la vida de la gente y todo. Y tenemos que decir, nosotros vamos a poner 50.000 millones de dólares en infraestructura. Y tenemos que decir, ¿a dónde? ¿Qué vamos a hacer con los terrenos que la gente no tiene terrenos? ¿Qué vamos a hacer con las viviendas? Este es el debate. Con Cristina, con Axel, con Máximo, con Mayra, con Julián, con los sindicatos, con la gente. Porque, ¿qué vamos a hacer con los pibes la reforma laboral? Bueno, sí, nadie dice que no hay que discutir una reforma laboral, pero no esta reforma laboral. ¿Por qué no discutimos las 6 horas? Acaban de derogar la ley de teletrabajo, que era una ley dentro de todo, aún en pandemia, la tuvimos que discutir, la tuvimos que tratar, que era bárbara. Todas las cámaras empresariales estuvieron de acuerdo con la ley de teletrabajo. Vino pum. Acaban de hacer con esta ley de que los pibes que pedalean con las aplicaciones no se pueden organizar, no tengan sindicato, que se definan como trabajador dependiente de la aplicación y no se pueden organizar. Entonces digo, esos son los debates, me parece, que nosotros tenemos que dar. No digo que sea fácil, No, porque claro. aparte, dentro de un año vamos a estar votando presidente. Es verdad. Dentro de un año vamos a estar votando presidente. Entonces, así como el PJ saca ese comunicado, la responsabilidad del movimiento sindical no es pedirle al PJ que haga ese proceso, es hacerlo nosotros. Nosotros no podemos estar sin que los delegados nuestros discutan qué pasa con la reforma laboral. Y yo te garantizo que hay miles y miles y miles de delegados que no tienen la más pálida idea de lo que impone la reforma laboral. Ahora, esa es mi responsabilidad, esa debilidad es mía, nuestra, las que militamos los sindicatos, más allá de las diligencias, yo milito en los sindicatos. En lo mío trato de que los delegados sindicales, los dirigentes sindicales, en vez de discutir la rosca, a ver si soy concejal, si no, si cómo, si saco una más, si saco un... Che, discutamos qué pasa en la clase trabajadora de Lanús. ¿Cómo armamos las clases trabajadoras de Lanús? No vale solo un comunicado que diga nosotros, los dirigentes, nos oponemos. No, tenemos que... ¿Cuántos delegados tenemos en Lanús? 500. Vamos a juntar los 500 delegados de Lanús. Vamos a discutir con ellos. Porque necesitamos a cada uno para que haga la pelea. Y no solamente la reforma laboral. La reforma laboral, el modelo económico, la injusta detención de Cristina, la represión que hay con los jubilados todos los miércoles. Bueno, estas son las cosas que, aún en la dificultad de los tiempos electorales, que nos condicionan los tiempos electorales, porque cada 2 años hay que votar, bueno, tenemos que tratar de construir estos espacios. Y me parece que hay dirigentes, hay compañeros, hay espacio, hay fuerza y hay ganas también. Cuando vos abrís, bueno, hay ganas. Y hay que tratar de visibilizar todas esas expresiones. Hay que empezar a formar a los delegados y que los delegados empiecen a hablar dentro de las reuniones de los compañeros, que empiecen a empezar a hablar un poquito, empezar a patear puertas y realmente darle un cimbronazo al compañero, porque eso creo que quizás se ha perdido mucho esa cuestión de la discusión dentro del ámbito laboral y decirle, mirá, flaco, vos votaste a lo estás matando a todos, entre otras cosas, bueno, que puedo decir. Bueno, pero antes de cerrar, y ya vamos a cerrar, y eternamente agradecido, tengo que agradecer a varios. Primero agradecer a la Casa Walsh, Lauti, que acá nos está acogiendo en el tema del streaming, que es de la Casa Walsh, no hay que olvidarse de eso. Nosotros hacemos un programa que es hora libre. También queremos decir que se están mudando, se van a mudar al Calchaquí, que después, bueno, harán una información más detallada, con mayor espacio, como para que la cultura y con lo que decía García Regaldo se sigan sumando los vecinos y haya una usina de pensamiento y de contención de políticas. También hay que agradecer a las personas que nos están... Voy a leer algo que mandó recién por WhatsApp, que ahí Edgardo Danielito de la Luz dice que él me dice que recomienda, que lo recomendó Cristina con lo que estabas hablando, Martínez de Oz, que era el jefe de la dictadura, el civil. Me dice que bueno, que ahí que recomienda para que leer a todos los oyentes y los que nos ven, digamos, que este libro, así que bueno, es una gracias, Daniel, por estar mirando y escuchando. Lauti, contame a ver algún otro más que tengamos por ahí,
cortita, así vamos cerrando con Edgardo Pobre que lo... Gabriel Pavón suma el hashtag Cristina Libre. Cristina Los Libre. compañeros empezaron a sumarse a través de ese hashtag a la transmisión. Bueno, entonces obviamente que desde acá peleamos por esa cuestión, Cristina Libre, porque como decía Edgardo, es el cuadro político que hoy tiene la oposición, es el cuadro que tuvieron que acallar para que no pase esto. Así que bueno, lamentablemente, Edgardo, después dejo hablar a mis compañeros para cerrar esto. Vamos a hablar un poquito de educación, que es lo que nosotros, Bien. digamos, es lo que... Creo que Franquita quiere hacer una pregunta. No, un poco ya te lo había... sí, una reflexión. Sí. Bueno, yo trabajo en los equipos de orientación escolar, soy delegada en las escuelas y siempre me interesó la participación estudiantil, cuerpo de delegados, centro de estudiantes, ¿no? Y un poco esto de atrapar a los pibes también con un proyecto colectivo. Y también la política y el ser político como también una forma de construirse un proyecto de vida, ¿no? Porque esto que decíamos en el momento en el que estamos genera mucha desesperanza en los pibes y tenemos mucho padecimiento subjetivo y demás en los últimos años de secundaria, quinto y sexto. Entonces, bueno, estamos remando eso también, ¿no? Desde las escuelas. La posibilidad de más allá de este contexto, entender que es un contexto histórico y que es dinámico. Un poco lo que vos decías también, bueno, es algo que va a caer y de qué manera por ahí acercar a los pibes o qué mensajes transmitirle a los pibes, más allá de que sabemos que, y en un momento nos dio un poquito de enojo de que muchos de nuestros pibes y pibas hayan votado este personaje que tenemos siniestro. Bueno, de qué manera transmitirles a los pibes un poco de acercamiento, de que vengan a la participación y de qué manera, bueno, transmitirles un mensaje desde... Sí, bueno, yo creo, venía hablando con Erika, que está acá con compañera de prensa, digo, yo creo que es un gran tema, ¿no? Nosotros somos una generación formada en otro, ¿no? Con otros formatos. Yo creo que hay que abrir a los propios pibes, ¿viste? Tiene que ser nosotros podemos darle el espacio para que sean los pibes los que definan. Nosotros poder decirle alguna... Obviamente yo creo que Cristina y Néstor cuando gobernaron, para mí tener a los pibes en la escuela es lo principal. Pero no tenerlo de cualquier manera, digamos, ¿no? O sea, tener con el padre con trabajo, porque si nosotros tenemos tres cosas principales en un barrio, creo que eso que lo hizo el peronismo. En un barrio tiene que haber una fábrica o el comercio que funcionen. Tiene que haber trabajadores y pueblo con ingresos para que consuma. Tiene que estar la escuela y un club de barrio, ¿no? Son las instituciones. Si eso no funciona, si una de esas no funciona, hay una dificultad, digamos, ¿no? Si vos la fábrica cerró, chao. La escuela, ¿no? Se desfinanció, el Estado desapareció, el club se transformó, donde antes los pibes iban a patear a la escuela o iban a patinar las pibas, se transformó en un comedor comunitario y que reparte comida. Y la escuela entra en conflicto, la conflictividad social de que no tiene ni para enseñar a los pibes. Entonces, para mí es un modelo integral y creo que en eso tenemos que recuperar la idea, ¿no? Del país con empleo, del país con ingresos, ¿no? Del país con trabajo, ¿no? Me parece que el planteo sigue siendo, nosotros tenemos que seguir reivindicando la idea que la Argentina es un país de trabajo y que hay lugar para todos en este país, ¿no? No tenemos que considerar esto que hay un sector que está afuera como quieren hacer ellos. Después obviamente creo que hay que incorporar a los pibes en las formas de organización que tienen ahora, donde el celular, ¿no? Las redes son clave, entonces entender toda esa dinámica de la nueva conexión, del nuevo lenguaje de los pibes, que arman en redes, incluso que nosotros, yo me declaro en eso... Sí. El primero que quiero escuchar la experiencia de los pibes y entenderlo a los pibes, ¿no? Pero yo al final creo que si nosotros logramos sostener a los pibes en
en los jardines. Vos fijate que cuando Macri dijo que volteaba fútbol para todo, porque con esa plata iba a ser 4.000 jardines, ¿viste? No hizo nada. No hizo O ni sea, uno. y nada, y nosotros tampoco hicimos, ¿entendés? O sea, después vinimos nosotros y no lo hicimos. Entonces digo, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Porque si hubiésemos hecho nosotros los 4.000 jardines, decimos, bueno, nosotros lo hicimos. Entonces, también hay problema ahí. Hay problema en el sentido de, si tenemos los pibes de chicos en el jardín y los tenemos contenidos, tenemos los pibes en la primaria, los pibes en la secundaria y en la universidad, porque nosotros hicimos las universidades, nosotros creamos, todo el conurbano hoy tiene universidades. Ahora después, no tener progresar, el padre dejó de laburar, el pibe salió a changuear. Entonces, bueno, esas cosas que nosotros tenemos que tratar de hablar con los pibes y de escuchar mucho a los pibes. Y me parece que tenemos que entrarle a eso. Y aparte el tema de la tecnología y las redes, creo que es una cosa que tenemos que ver cómo trabajamos. Me declaro Analfabeto. analfabeto total. Digital. Sé la necesidad y aparte tengo como desesperación por encontrarle la forma. Y vos sabés que yo creo que también la cultura, el deporte. Nosotros hicimos, por ejemplo, con el movimiento sindical de Lanús, hicimos un campeonato de fútbol en Lanús, de todo el movimiento sindical. Y se anotaron pibes que, si vos le decís, venía al acto el 1 de mayo, esos pibes no iban a venir, pero en la final juntamos 500 pibes. Lo pongo como una manera. Si yo le digo, la historia, el movimiento obrero, le digo sobre Baldini, y dicen, ¿quién carajo es? Ahora, juntamos 400 pibes jugando al fútbol. Entonces digo, me parece que hay que encontrar la cultura, en fin, todas estas cositas que no vamos a ser totalizadores tampoco, ¿no? Tenemos que tratar de convivir con los diferentes espacios del campo nacional y popular, con las diferentes miradas que hay, ideológicas, políticas, ¿no? De pensamiento, y construir una síntesis con 2 o 3 temas, ¿no? Donde, por ejemplo, la represión policial, el tema que vuelve de nuevo, ¿viste? Que los pibes no tienen espacios donde desarrollar. Bueno, yo creo que esas cosas tenemos que trabajar. Obviamente me quedo con el tema que la cultura y el deporte son clave, creo que hay que desarrollar fuerte con eso. Y obviamente convocarlos si no lo convocamos a la pelea ahora es muy difícil, porque nosotros estamos haciendo esto de ir a la pelea, aunque seamos pocos, decir, marcharon, fueron 15.000. Bueno, loco, pero yo cuando sea gobierno no quiero volver a discutir que hay que voltear la reforma laboral. Porque si yo acepto la reforma laboral, cuando seamos gobierno no la vamos a poder discutir. Y nuestro gobierno futuro tiene que ir a profundizar las decisiones sobre el modelo económico, sobre la distribución del ingreso, sobre el derecho al trabajo, sobre el salario. Nosotros no podemos concebir salarios de trabajadores de 400, 500 mil pesos. No podemos concebir jubilaciones, por más que le ganamos la inflación, pero no podemos tener jubilaciones de 400 mil pesos, 500 mil pesos. Entonces, me parece que tenemos que hacer las cosas ahora para cuando tengamos la oportunidad. Yo creo que el peronismo va a volver a gobernar la Argentina. El Movimiento Nacional, el Movimiento Popular va a volver a gobernar la Argentina. Espero más temprano que tarde, porque no me gustaría que Milei nos gane en primera vuelta y estas cosas. Tampoco creo que nos vaya a ganar en primera vuelta ni nada. Creo que la vamos a pelear bien. Y creo que tenemos posibilidades de ganar. Ahora, para cuando llegue ese momento nosotros tenemos que estar preparados. Y hay que también ser capaces de buscar centralidad de otros compañeros. Yo no me voy a poner a la juventud. No, los jóvenes tienen que ser la juventud. Nosotros tenemos que dar lugar para que vengan los pibes y decidan. Y bueno, pero es así, porque sus dinámicas son distintas, sus horarios, sus conversaciones, ¿no? Sus construcciones, sus formas de comunicarse. Bueno, me parece que hay un camino ahí, y en eso yo disiento. No todos los pibes votaron a la Libertad Avanza. Sí, muchos pibes votaron a Libertad, pero muchos trabajadores votaron, muchos jubilados, Claro, sí. ¿no? Muchos de los movimientos sociales que estaban con nosotros les votaron. Entonces hay una crisis que yo creo de representación muy, muy importante. Hay una crisis de organización también, con todas las transformaciones que hay en la economía, en los barrios, en las empresas, ¿no? En los sectores de la vida social hay una transformación.
insisto con el tema también de comunicación, con el tema de formación, pero me parece que si nosotros seguimos sosteniendo las banderas, el tema educativo es un tema, ahí tenemos fuerza social organizada muy importante, tenemos los docentes, tenemos los compañeros que no son docentes, tenemos los compañeros universitarios que han dado la pelea por el financiamiento, tenemos rectores, tenemos intelectuales y tenemos historia. Entonces creo que ahí, ¿no?, hay lugares que podemos intervenir, y obviamente hay que articular fuerte con todos los grupos de jóvenes que también están muy organizados en muchos lugares, digamos, ¿no? A veces no están visibilizados y no tienen el lugar para expresar, pero creo que tenemos que avanzar con eso. Bueno, Edgardo, yo te escuchaba ahí que decías el pilar para el peronismo es tener un lugar, una fábrica, tener un centro cultural, tener esto y esto, y la derecha cuando lo primero que hizo en el barrio fue meter la gendarmería. Claro. Qué distinto que somos, ¿no? Por suerte, qué distinto Así que es. somos. Bueno, no sé, Corriente acá, que hacer una preguntita más y ya vamos cerrando, agradeciendo profundamente la presencia de Edgardo. No, lo estaba escuchando muy atento. La verdad que es un programa en el cual aprendí un montón. Escuchándolo, y vuelvo a esto que estaba diciendo Edgardo, de tratar de unificar, tratar de que los chicos vayan más al colegio. En una de estas jornadas que se estuvieron haciendo, uno de los profes propuso hacer torneos internos en los colegios, pero en base a la asistencia. O sea, vamos, en este caso, en el mes, en una materia de taller tenés 4 clases. Debe tener el 75%, esto es más o menos un poquito estigmatizante, pero es para hablarlo, para charlarlo. Debe tener un 75% de asistencia para poder entrar en el torneo interno del colegio, como para poder llamarlo, porque a los chicos les gusta el deporte, quieren participar, pero van poco a clase. Entonces la única manera que se encontró ahí en ese momento es hacerlo participar con deportes, ya sea fútbol, vóley, ping pong, lo que sea, llamarlo en ese y que puedan ir para querer participar en el torneo. Entonces es una manera, y charlar mucho con los padres también, charlar mucho con los padres y crearle un poquitito de responsabilidad, de que los chicos sí tienen que ir al colegio, deben aprender, o sea, darle una orientación de trabajo para el día de mañana, porque a ver, sabemos todos que la educación viene de la casa, ¿tá? Nosotros le damos una orientación para que el día de mañana ellos se puedan defender solos ante la vida y no sean dependientes. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces esa manera puede llegar a funcionar o no, tal vez, pero tenemos que tratar de empezar lo antes posible. No, seguro. Bueno, Franquita. No, muchas gracias, la verdad que gracias, porque nos vamos con ideas, nos vamos con potencia, y siempre está bueno que, nada, como que uno revitaliza la resistencia, ¿no? Claro. Porque también a veces me parece que nos desvalorizamos mucho. Sí. A veces con nuestros propios dirigentes o con nuestros propios compañeros y compañeras ponemos la vara muy alta, a veces mucho más alta de la que la ponemos con la oposición. Claro. Entonces estos momentos están buenos para eso. Yo gracias a ustedes ya hablé todo lo que No, todo está lo que bien. pude. Gracias. Pero no, gracias. Yo creo que estas cosas las vamos a hacer en la NU también. Nosotros vamos a hacer un streaming, lo vamos a invitar. Dale, Que dale. vayan, Buenísimo. que Vamos a tener un programa en la NU. Vamos a tener un programa en la NU. ¿Vamos a tener un programa en la NU? ¿Cómo que no? Un programa en la NU. Casualmente una de las cosas que yo le decía a Erika, tenemos que hacer un programa de pibes, ¿no? Claro. Chiquitos. Tal Que cual. vengan acá y tal. Totalmente. A ver que empieza la cosa Sí. distinta. Esto que decías, ¿no? Claro, Darle el espacio dale, para son- escucharnos. tienen que irse, bueno, háganse un programita de la juventud. Claro. Los grandes no, Sí, no, sí. no nos entendemos, que eso no me- bueno, hagan un Vamos programita. invitándolos. Claro, vamos invitándolos, que sean protagonistas ellos. No, nada, yo, bueno, soy optimista siempre, ¿no? Toda la vida. Pero bueno, también sé de las dificultades. También sé que, bueno, estos procesos no es un problema nuestro. El mundo vive en situaciones dramáticas. Va a Europa, ya está, no hay ni siquiera el social cristianismo, ni la socialdemocracia gobierna, son todo de derecha. Todo derecha, ¿verdad? Todo derecho, y van a ir a la guerra con Rusia ahora. En cualquier momento Francia e Inglaterra tiran misiles a Rusia.
Entonces no es que en algún lugar están, vamos a ver ellos cómo lo hacen, digamos, no existe. Una Latinoamérica, ¿no? Como está Venezuela, ocupada por los Estados Unidos, la derecha ganó en Bolivia, la derecha ganó en Chile, en Ecuador ganó la derecha, y indultaron a un tipo que fue narco, condenado en Estados Unidos, y lo indultaron para que gane el partido del narco. Acá el narco que teníamos de candidato, bueno, entonces digo, la situación es compleja, Seguro. pero bueno, yo creo que hay una base de organización muy grande en la Argentina, que no la han podido estos tipos todavía destruir, y creo que no la van a poder destruir, que hay un nivel de legitimidad muy alto. Hoy viste que eso dice, no, nosotros no digamos que somos kirchneristas. Sí, yo soy kirchnerista y defiendo a Néstor, defiendo a Cristina, porque estoy defendiendo los 5 millones de puestos de trabajo que nosotros creamos, estoy defendiendo el salario más alto de América Latina, estoy defendiendo los convenios colectivos de trabajo, estoy defendiendo que hicimos que la jubilación de la ama de casa, que nosotros, el 98% de los jubilados integrados al sistema previsional, cuando le arrebatamos el negocio escandaloso de las AFJP, que ahora Caputo hace un negocio de nuevo con la guita de los jubilados. Entonces, las viviendas que hicimos, las rutas, los hospitales, las escuelas, las universidades. Entonces, hay que ir a ese piso. Porque si en ese piso estábamos, no muchachos, estamos mal. Si no nos paramos en ese piso y la ponemos a la compañera ahí como la compañera, con otro compañero, pero la que sintetizó toda esa lucha y todo ese avance del pueblo. Hoy hablamos los pibes, las netbook, ¿no? El plan progresar. Entonces, no, este es el piso. Bueno, de ahí tenemos que ampliar. Y de ahí tenemos que ir a organizar y de ahí tenemos que proyectar. Sabiendo que yo creo que el pueblo argentino va a recuperar su memoria y va a recuperar su historia. Se cumplen 50 años del golpe militar este año. Y yo estoy seguro que va a haber más de 1 millón de compañeros movilizados. Y ese va a ser... Ahora el paro general fue bueno. El viernes tenemos que ir todos al Congreso. Va a ser bueno. También, a pesar de que sea más débil el paro. Va a ser muy buena la movilización. Como fue buena la movilización el otro día. Porque sin nada metimos 15.000 compañeros. Yo creo que nosotros en ese proceso tenemos que ir a construir lo que viene, levantando el proyecto nacional y bancando a Cristina y abriendo a construir con otros espacios el país que necesitamos construir y abriendo a la discusión de que lo principal es el trabajo, lo principal es el salario, el ingreso y la salud, la educación, y bueno, todo lo que estuvimos discutiendo acá, que tenemos que volver a ponerlo en valor. Así que nada, sí. Yo los felicito a ustedes, al contrario, me sentí re bien, le dije a Erika, venimos, vamos, nos instalamos ahí. Y creo que esto es lo que hay que hacer, caminar, ir a todos los lugares, ir a una reunión donde hay 10 compañeros, 5 compañeros, 20, un streaming acá, en todos lados, a tratar de seguir avanzando. Bueno. Y creo que vamos a ganar, aparte. Bueno, yo creo que sí. Bueno, la verdad que un placer. Volvemos a decir, la verdad que lo que decía también acá Franca, ¿no? Uno da la pelea en el kiosco, con la cola del colectivo y bueno, nada, y es eso, creo que también lo que también dice Edgardo. Bueno, queremos decir 2 o 3 cuestiones y ya cerramos completamente. Es que bueno, como se muda la casa Bosch hasta abril, no hay hora libre, no lloren, no llamen por teléfono, no se preocupen, es que no nos pasó nada después de este programa. No nos pasó nada, esperemos que no. Así que vamos a volver, si todo está bien, en abril, o quizá volveremos antes con el streaming de acá de los compañeros del Frente Transversal, que yo también formo parte. Así que bueno, Lauti, gracias por Tuti. Recordarle que el próximo lunes los muchachos, no todos los docentes. El lunes tenemos paro nacional por el viernes la marcha, el viernes la marcha porque los senadores van a aprobar esta reforma maldita. Así que viernes marcha, lunes paro nacional docente por el FONIC, por nuestros derechos. Así que bueno, infraestructura. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.